¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente a través de este medio para poder compartir en este día tan especial con ustedes la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Hoy, meditando acerca de lo que la palabra del Señor nos muestra, vemos que muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos el obrar de Dios, y a veces hasta podemos tener miedo por lo que Dios está haciendo, tener miedo porque hay cosas que se van dando y no están dentro de un parámetro que nosotros podamos entender. A veces causan crisis, causan temores, porque los cambios que suelen acontecer alrededor nuestro y esas voces y muchas veces esos movimientos convulsivos dentro de la sociedad hacen que nosotros nos hagamos preguntas y tengamos miedo, y tenemos que nuevamente recordar que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas que ocurren están dentro de lo que Dios acciona en su propósito. Por eso que hay una historia que me puede mostrar a mí parte de lo que Dios está haciendo y lo que a veces tengo que entender yo, ¿no? Dice el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 16. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección de Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba al lado y el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero Él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigía. Al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con los discípulos. Interesante. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Es interesante este texto. Primero, el contexto de la historia está en un después de un gran milagro, un milagro hecho por Jesús. Alimentó a 5.000 personas con solamente 5 panes y 2 peces, ¿sí? Multiplicó eso para alimentar a 5.000. Muchas veces se ha mencionado los milagros de Jesús y la multiplicación de los panes y los peces. Es aquel Jesús que da los recursos para que uno pueda seguir adelante con el mensaje del Evangelio. Es aquel Jesús que vela por las necesidades y puede multiplicar de alguna manera todo lo que nosotros necesitamos. Pero quiero hacer una lectura desde otra perspectiva del texto, ¿no? Desde la perspectiva de una cuarentena que nuevamente nos está dejando dentro de nuestros hogares, ¿sí? En un tiempo conflictivo donde la gente no sabe lo que va a pasar. En un tiempo donde el lago está picado. O sea, es un momento difícil, ¿no? Porque todas las personas están deseosas de saber cuándo se va a terminar este virus, cuándo se va a terminar esta pandemia, cuándo vamos a volver a retomar nuestros trabajos, nuestros estudios, de una manera normal. Y algunos señalan que esta va a ser la nueva normalidad, el vivir dentro de protocolos y de cuidados que a veces nos traen temor de saber
que hay un virus y después aparece una nueva cepa, y de saber qué va a pasar con las vacunas, y si las vacunas son buenas o malas, la pregunta si nos debemos o no debemos vacunar, y todas aquellas incógnitas que hacen que veamos que el panorama de el lago está muy picado, o sea, muy complicado. Pero la historia me relata de que Jesús dejó que sus discípulos se subieran a una barca y empezaran a navegar, ¿sí? Y dice el texto que pasados 5 a 6 kilómetros, esta barca empezó a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque los conflictos, el movimiento, el clima cambió, seguramente que los vientos cambiaron, y todo lo que parecía estar calmo otra vez empezó a traer preocupación a los discípulos. Pero me relata la historia es que cerca de ahí estaba Jesús caminando sobre el agua, caminando en ese lago que estaba muy, se podía decir, muy picado, muy complicado. Jesús estaba ahí, caminando y mirando lo que pasaba en la barca, ¿no? Pero al verlo a Jesús, dice el texto, se asustaron. Si no entendieron lo que estaba pasando, ¿no? Y suele suceder muchas veces, ¿no? No entendemos lo que Dios está haciendo. Me pasa a mí constantemente, porque lo que tenemos nosotros de seres humanos es que a veces queremos tener el control de todas las cosas, y eso es como que nos garantizaría el bienestar propio, ¿no? Si yo sé que tengo un trabajo estable y voy a tener un trabajo estable toda mi vida, estoy seguro. Si yo sé que tengo una economía estable y estoy toda la vida bien, y estoy seguro. Si sé que tengo un hogar o una posición económica estable, eso me trae seguridad, ¿sí? Y es extraño que la Biblia, por ejemplo en Mateo, en la oración del Padre Nuestro, ¿sí?, Jesús mostrara esto de la oración como algo diario, ¿no? Porque el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, o sea, siempre su voluntad, ¿no? Pero dice también: danos el pan nuestro de cada día, ¿sí? Y eso me muestra una dependencia total a Dios. Pero cuando hay conflicto, hay crisis, es como que dudo de esa provisión, de ese cuidado de parte de Dios. Y volviendo a la historia, la barca estaba pasándola mal porque veían que se complicaba la navegación, y de paso a lo largo ven que Jesús venía caminando y se asustaron. Se asustaron porque no entendían lo que estaba pasando. Y muchas veces la causa de nuestro temor, la causa de tener miedo, es porque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y el texto señala que estamos en el capítulo 6 de Juan, versículo 20. Jesús les dice, pero Él les dijo, no tenga miedo, que soy yo. No tenga miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían, ¿no? Y uno puede decir, Jesús llegó, se calmó todo, y bueno, pudieron llegar a buen puerto, y está bien eso, ¿no? O sea, ¿qué me enseña el texto en primera instancia? Lo más directo es que, y uno puede decir, sí, esto que me vas a decir yo lo sé, pero en momentos difíciles es como que se nos olvida, ¿no? Cuando Jesús está en la barca, está todo bien. Pero para que Jesús esté en la barca, tengo que entender lo que Él quiere hacer.
Y a veces lo que Él quiere hacer o lo que Él me muestra me causa temor, me da miedo. Porque Dios me puede mostrar cosas grandes y también me puede dar temor, porque no me puedo sentir a la altura de lo que Dios quiere hacer. También Dios me puede mostrar cosas que tengo que cambiar en mi vida, cosas que tengo que dejar de mi vida, cosas que me están haciendo mal en mi vida. Y eso también me puede causar miedo. Porque en esta vida a veces la sociedad misma se ha acostumbrado o está acostumbrada a cosas que las han hecho necesarias para su vida, pero les causan temor. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el hábito de fumar de algunas personas, ¿no? Las personas saben que ese hábito los va a llevar a la muerte. Le tienen miedo a la muerte, todos le tienen temor a la muerte. Pero lo siguen haciendo porque es un hábito. Y cuando hay un mensaje y, por ejemplo, te dice Dios te puede ayudar a dejar ese vicio, o Dios te puede ayudar a dejar eso que te va a matar. Mi miedo es creer en eso porque pienso y digo, si yo le creo, ¿hacia dónde me lleva esto? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Tengo que cambiar mi postura de hacer mi voluntad y depender completamente de Dios. Y muchas veces hemos visto a Dios obrar. Venimos, nosotros también, es como que estuviéramos dentro de una barca y ahora estamos en medio de un momento muy picado, ¿no? Temor, nuevas cepas que aparecen por ahí. Y nos olvidamos que Jesús multiplicó muchas veces los panes y los peces en nuestras necesidades, en nuestra salud, en nuestras circunstancias. A veces lo contamos, decimos, Dios hizo un milagro en mi vida, pero en estos momentos a veces es como que nuestra fe flaquea, porque el miedo es la contraposición de la fe. La fe es todo lo contrario a tener miedo. Es por eso que la fe, dice Efesios 2:8-9, es dada de parte de Dios por gracia, es un regalo que nos da. Porque nosotros estamos en un contexto, nacemos en una cultura o en una circunstancia donde venimos a un mundo que causa miedo. Sí, desde que naces tienes miedo a las cosas extrañas, a las cosas nuevas. Tenemos miedo a los desafíos, tenemos miedo a las etapas de la vida. Tenemos miedo cuando tenemos que dejar la niñez y afrontar a la adolescencia porque nuestro cuerpo cambia. Tenemos miedo cuando nos dicen, ahora te estás convirtiendo en un hombre o en una mujer y tienes que asumir ciertas responsabilidades. Tenemos miedo a dejar el colegio, tenemos miedo a terminar la universidad, tenemos miedo a comenzar la universidad, tenemos miedo a tener un trabajo, tenemos miedo a perder el trabajo. Pero Dios en su gracia nos da la posibilidad de tener la fe puesta en Él. Y eso es lo que nos ayuda a confiar. También puedo ver en la historia que muchas veces nosotros nos embarcamos en proyectos sin saber cómo está el ambiente, cómo está el lago, cómo está el lugar donde tengo que navegar, ¿no? Porque sé que puedo naufragar, sé que me pueden fallar las cosas, pero lo que muchas veces no hago es invitar a Jesús, primeramente, que se suba en mi barca. Pero Jesús, que es Dios, y me ha pasado a mí, y le ha pasado a muchos, se presenta ante nuestra situación de vida.
Y cuando se presenta, muchas veces lo rechazamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que me exija cosas que no voy a poder hacer, miedo a ser parte de una comunidad, miedo a cambiar mi forma de pensar o de vestir o de actuar, miedo a no disfrutar la vida, miedo a dejar relegadas ciertas cosas. Pero necesito que Él se acerque, y Él se acerca. Ahora, lo que más me llama la atención de esta historia es que dice el versículo 21, así que se dispusieron a recibirlo. Se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. ¿Sí? Jesús puede hacer muchas cosas en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar que Él suba a nuestra barca y nos guíe a la orilla del propósito que Él tiene para nuestra vida. Lo segundo que me llama la atención este pasaje, y tiene que ver con justamente esto que estamos pasando, es que habla de la gente que escuchaba a Jesús, que había sido también parte del milagro de la multiplicación de los 5.000 alimentados, ¿no? Dice, al día siguiente la multitud que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. O sea, la gente, la sociedad de aquel entonces, vio que los discípulos se fueron de una forma natural en una barca, ¿sí? Normal que alguien se suba y se vaya a otro lado. Lo que les llamó la atención es que Jesús no utilizó un método convencional, no utilizó una barca. Él caminó por encima de las aguas. Y este mensaje me hace a mí ser sincero con mis realidades y mis limitaciones. Porque yo, como parte de la Iglesia de Jesucristo, me doy cuenta que soy portavoz del mensaje, testimonio vivo de lo que Jesús puede hacer en mi vida. Pero la sociedad, la gente, no tiene que ver solamente lo que yo como iglesia, yo como parte de la Iglesia de Jesús puedo hacer. Tienen que ver lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Es cierto que nosotros tenemos que actuar por testimonio y tenemos que dar un mensaje alentador y tenemos que ser la muestra de Jesús actuando en esta humanidad. Pero la gente sabe que tenemos limitaciones. La gente sabe que un día podemos estar alabando y glorificando a Dios y quizás al otro día estemos como Pedro negándolo. La gente ha visto que nosotros como iglesias muchas veces no hemos sido coherentes con nuestro discurso. Pero lo que la gente tiene que saber es que nosotros estamos en construcción, no estamos terminados todavía. Dios sigue obrando en nuestra vida, ¿sí? Pero la gente también seguramente se dará cuenta de que algo ha pasado, porque a pesar de nuestras luchas y nuestros inconvenientes y esas cosas que todavía tenemos que cambiar, seguimos confiando en Jesucristo, seguimos buscando en su palabra la respuesta de parte de Él, seguimos buscando congregarnos, seguimos buscando adorarlo a Él. Ellos ven que nos subimos a la barca, pero también ven que Jesús utiliza métodos que no son convencionales. Y dice la lectura, sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud
se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a quién. Porque dice, se dieron cuenta que no estaban ni los discípulos ni Jesús. Se subieron a las barcas y dice el texto que de inmediato se fueron en barcas a Capernaum a buscar a Jesús. Y este es otro otra parte de esta reflexión que a mí me llama mucho la atención y que he estado hablando a través de estos medios, a través de la predicación en la congregación, y yo lo voy a seguir repitiendo, y si tengo la suerte de que llegue este mensaje también a llamar la reflexión a la iglesia del Señor, sería muy bueno. Hay multitudes que a través de estos medios nos han escuchado en este tiempo, en esta cuarentena, en esta pandemia. Hay infinidad de predicadores, pastores, maestros de la palabra que han dejado mensajes de aliento, han dado el mensaje del Evangelio. Hay mensajes que la verdad están muy distantes de lo que es el principio bíblico y lo que dice la palabra del Señor. Pero sí hay personas, tanto varones como mujeres, que están dejando un mensaje de parte de Dios. Y las personas que nunca han llegado a nuestros templos, las personas que siempre han tenido miedo, como decíamos, a acercarse a una iglesia, han escuchado el mensaje en la necesidad y en el temor de esta pandemia. Esas multitudes, cuando esta cuarentena se termine, porque se va a terminar, porque vamos a hacer la iglesia post pandemia, vamos a hacer la iglesia que pueda contar cómo pudimos mantenernos en este tiempo, cómo pudimos congregarnos a través de estos medios, cómo pudimos llamarnos, comunicarnos, discipularnos, cuidarnos. La iglesia que sobreviva a este tiempo verá a una sociedad con otra mirada. Y esta sociedad vendrá a buscarnos. Pero no vendrá a buscar al que predicó, a mí o un maestro, por más conocimiento que tengamos. Si hicimos bien nuestro trabajo, vendrán a buscar a ese Jesucristo del cual les hablamos, del que transforma vidas, del que nos da un propósito. Y dice que las multitudes vieron que los discípulos y Jesús se subieron al barco y se fueron a otro lado, e hicieron lo mismo y lo fueron a buscar. Cuando todo esto se termine, nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para aquellos que pidan una respuesta de parte de nosotros como iglesia a todo lo que hemos hablado, predicado y enseñado acerca de Jesús. Pero lo principal es entender que solamente somos portavoces del mensaje, porque ellos están buscando a Jesús y nosotros les vamos a dar a conocer a ese Jesús que ha transformado nuestras vidas. Por eso es que es un desafío. Estamos transitando nuevamente un tiempo en el cual no sabemos lo que va a acontecer, pero lo que yo tengo seguro, lo que yo tengo claro, es que a pesar de que el lago esté picado, que hayan nuevas cepas y que estemos entrando en una nueva crisis, podría decirse, Jesús está al lado de su iglesia. Él está caminando por sobre esta circunstancia. Y nos llama a nosotros, primero, a no tener miedo y aplicar la fe que Él quiere que tengamos en Él. Lo segundo que me muestra el texto es que esas multitudes, esa gente que escuchó el mensaje, sabe que Jesús es más que una religión.
Y lo tercero, esas multitudes van a venir. Van a venir a preguntarnos y a pedirnos que demos cuenta de nuestra fe. Iglesia del Señor, querido hermano o hermana, ¿estamos a la altura de las circunstancias? Yo quisiera estarlo. Y aunque también a veces tengo miedo y hay temores en mi vida, me quiero aferrar a la fe en Jesucristo, sabiendo que Él no ha perdido el control de nada. Por eso que en esta hora quería compartir esta palabra con vos. Y para finalizar, orar en este momento. Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que nada se ha escapado de tus manos. Pero también sabemos que en este momento, en este proceso, estás trabajando en nuestras vidas, estás trabajando en nuestros miedos y temores. Queremos tener la fe en confiar en lo que estás haciendo y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y te pedimos y te rogamos, porque este mensaje que ha sido escuchado, Señor, a través de diferentes medios en la red, Señor, puede haber sembrado en las personas que todavía no te conocían las ansias de conocerte. Y que cuando esto se termine, esta sociedad que no te conocía se vuelva a acercar a vos y pueda escuchar nuevamente lo que tú quieres hacer en sus vidas. Te agradecemos y te alabamos, Señor, y te damos el honor y la gloria en esta hora. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida y bueno, tengamos la fe puesta en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos da la fortaleza, ¿sí? Que Dios siga bendiciendo, guardando nuestras vidas. Y bueno, no te olvides, sigamos conectados, sigamos discipulándonos, el discipulado es importante. Sigamos buscando llenarnos de la presencia de Dios. Y si por algún motivo tú has escuchado este mensaje y todavía no eres parte de ninguna comunidad de fe, todavía no tienes en claro esto de decir, pero yo quiero ser parte de lo que Jesucristo ha hecho en otras vidas, ¿no? Si quieres, comunícate con nosotros. Ahí tienes el link donde están estos mensajes. Somos una iglesia que quiere hablar de Jesús, quiere hablarte del mensaje de la cruz y quiere decirte que a pesar de todas las circunstancias, queremos que conozcas a Jesucristo, el que camina por encima de todas circunstancias. Que Dios bendiga tu vida y nos veremos en el próximo mensaje. Dios nos bendice.